Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren muy bien. Para esta ocasión, para este video, vamos a realizar otro ejercicio de combustión de combustibles. En este caso también tenemos en cuenta un combustible sólido, que nos dice lo siguiente. El enunciado nos presenta una muestra de residuos sólidos cuyo análisis elemental, cuyo análisis químico nos da un 70% en carbono, un 8% en hidrógeno, un 6% en oxígeno, un 4% en nitrógeno y 4% en cenizas. Si el combustible se quema completamente con un exceso de aire del 70%, o sea, es bastante, nos piden determinar los metros cúbicos de aire por kilogramo de combustible utilizados en la combustión. Nos piden determinar los gases de combustión en metros cúbicos por kilogramo de combustible y el porcentaje de los mismos en la chimenea. Bien, para desarrollar entonces este ejercicio partamos de la base en que para determinar esa relación de aire-combustible en volumen de aire estequiométrico por kilogramo de combustible, procedemos a emplear la siguiente expresión. Cuando el enunciado no nos menciona o no nos aclara, en definitiva, cuando el enunciado no nos aclara si esto se trata de una relación estequiométrica o considerando aire húmedo y con exceso, lo vamos a tomar como que este va a ser el volumen de aire húmedo y con exceso. Si no, no estaríamos usando este dato que tenemos acá, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Si nos dan de dato el exceso, es porque en definitiva tenemos que calcular el volumen de aire húmedo y con exceso. Bueno, vamos a borrar esto que acabamos de aclarar y pasemos entonces a resolver el inciso A. Para determinar los metros cúbicos de aire por kilogramo de combustible, de aire húmedo y con exceso, necesitamos primero calcular la relación de aire-combustible en volumen estequiométrico, que recordando de videos anteriores, esa relación estaba dada por la siguiente expresión. El volumen de aire mínimo, ¿a qué era igual? Al volumen específico del aire por la relación mínima de masa aire-combustible, donde esta relación mínima de masa aire-combustible la calculábamos teniendo en cuenta las composiciones de nuestro combustible, de nuestro residuo sólido, y el volumen específico, por supuesto, de 0,77 metros cúbicos de aire por kilogramo de aire, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Bien. Reemplazando entonces los datos que nos brinda el problema, estos datos, los reemplazamos y determinamos esta relación mínima de masa de aire combustible que nos da 11,24 kilogramos de aire por kilogramo de combustible. Ahora, afectándolo por el volumen específico, determinamos el volumen de aire mínimo que nos da 8,68 metros cúbicos de aire por kilogramo de combustible. Ahora sí, para determinar la relación o afectándola a ese mismo valor, teniendo en cuenta la humedad que presenta el aire y el exceso del mismo, lo vamos a calcular con el factor de corrección por la humedad, por una constante, por n, que considera el exceso de aire, y esto, que era la relación de masa mínima, y también teniendo en cuenta el cociente entre la temperatura, en este caso la temperatura de entrada del aire en grados Kelvin, la temperatura ambiente, muchos la toman como temperatura ambiente, ok, y el P, que es la presión del sistema, que en este caso siempre se lo toma como una atmósfera. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el factor? El factor de corrección de la humedad se calcula teniendo en cuenta la humedad relativa y el cociente entre la presión de vapor con la presión de aire seco, que trabajando, o sea, mediante modelos empíricos y demás, se llegó a que esta relación de presiones se iguala con una función polinómica en donde, o que depende de la temperatura del aire en grados centígrados. Eso tiene que claro. Cuando hablamos de T minúscula nos referimos siempre a grados centígrados. Reemplazando los valores, llegamos a que ese factor es de 1,005, que n
que es siempre este n se calcula como 1 más E, donde E es el dato que nos dan, es decir, el porcentaje de exceso de aire. 1,7. T, como dijimos, es la temperatura ambiente en grados Kelvin. P es una atmósfera, la humedad relativa es del 22% y el cociente o la relación de presión de vapor con la presión de aire seco es de 0,0236. Reemplazando en la fórmula, llegamos a que el volumen de aire húmedo y con exceso es igual a 15,92 metros cúbicos de aire por kilogramo de combustible. Pasemos ahora al inciso B. En el inciso B nos piden determinar los gases de combustión. Para ello, acá tengo que aclarar una cosa. Cuando nos piden determinar los gases de combustión, yo lo asocié para este ejercicio, y bueno, para ya después no modificar el planteamiento, lo vamos a tomar como volumen o metros cúbicos de gases por kilogramo de combustible. Es decir, lo tomamos a todos los gases como un solo conjunto. Eso es lo que quiero decir. Entonces, teniendo en cuenta esa aclaración o haciendo esa aclaración, usamos esta expresión, que ese volumen de los gases, recordando las unidades, metros cúbicos por kilogramo de combustible sólido, nos da 1,86, teniendo en cuenta, en definitiva, todo esto tiene en cuenta la composición del combustible sólido. También analizamos lo que es el factor de corrección de humedad, el volumen de aire mínimo, que recordemos que este es el estequiométrico. También analizando N-1, que en definitiva es igual al porcentaje en exceso de aire. Y volvemos a tener en cuenta el volumen de aire mínimo estequiométrico. Reemplazando los valores, decimos que ese volumen de los gases húmedos va a ser igual a 15,48 metros cúbicos de gases por kilogramo de combustible. Es decir, que voy a producir 15,48 metros cúbicos de gases de combustión por kilogramo de que entra, o sea, que ingresa a nuestro generador. Acá tengo por cada kilogramo de combustible obtengo 15,48 metros cúbicos de gases de combustión. Y en el inciso C nos piden determinar, ahora sí, los porcentajes de los gases de los productos de la combustión. Y para eso emplearemos las siguientes expresiones. ¿Qué es lo que yo en definitiva estaba diciendo cuando me refería al inciso anterior? Podemos observar acá que cuando nos referimos a, en este caso, a la cantidad de metros cúbicos, a la cantidad de volumen que presentan los gases de combustión como un total, era teniendo en cuenta su conjunto. Es decir, que yo, por ejemplo, si digo todo esto, todo lo que está en amarillo me representa los gases de combustión. O sea, acá yo tengo dióxido de carbono, tengo dióxido de azufre, tengo oxígeno, tengo nitrógeno, tengo agua, ¿sí? Tengo agua en estado de vapor. En definitiva, determinar los porcentajes de los gases, es decir, del total que yo acabo de calcular, de estos 15,48, ¿qué porcentaje me representa, por ejemplo, el volumen de dióxido de carbono? ¿Qué porcentaje de esto me representa el volumen de dióxido de azufre? Y así. Entonces es como que estamos disgregando esta expresión, la estamos disgregando para cada uno de los componentes de los gases de combustión. Y es por eso que usamos que el volumen de dióxido de carbono va a ser igual a 1,86 por carbono, que justamente es este primer término que vemos acá. Volumen de dióxido de azufre es 0,68, es decir, es este término que tenemos acá. Y así para cada uno de los restantes. Entonces, para calcular, por ejemplo, el volumen de nitrógeno, hacemos 0,8 por N más 0,79 por N, que es
nuestro coeficiente de exceso de aire por el volumen de aire mínimo. Y acá tenemos las unidades, siempre referidas a kilogramos de combustible sólido. Y acá en metros cúbicos, en este caso de dióxido de carbono, metros cúbicos de dióxido de azufre, metros cúbicos de oxígeno. Bueno, entonces haciendo los simples cálculos, decimos que, y si tenemos en cuenta la suma, si yo sumo todos estos valores para verificar, me tiene que dar igual al volumen de los gases que calculé en el inciso anterior, 15,48. El porcentaje simplemente es considerar esto el 100% y, por ejemplo, si quiero determinar el porcentaje de dióxido de carbono, voy a dividir el volumen de dióxido de carbono sobre el total y lo multiplico por 100. Y obtengo un 8,41. Y así finalizamos nuestro segundo ejercicio referido a la combustión de combustibles sólidos.